Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Eh, Hoy tenemos la suerte de entrar en una nueva unidad, que es la unidad 4. Precisamente la clase de hoy tiene que ver con el punto 1 de esta unidad, que se refiere a los recursos mineros en Argentina, el derecho minero, la evolución histórica y su evolución. Vamos a ver a lo largo de este recorrido, de este primer recorrido, algunos aspectos sustanciales de un tema de mucha importancia dentro de los recursos naturales y, por qué no, de cierta controversia en lo que hace a los aspectos ambientales. Precisamente la clase de hoy es, por un lado, ofrecer un recorrido de cómo se fue formando el derecho minero dentro de la República Argentina, conocer las principales disposiciones, el nacimiento del Código Minero, las leyes que lo modificaron, qué dice la Constitución, para luego hacer algunos aspectos así sustanciales de lo que hace a los principales conceptos, básicamente. Y finalmente, hacer una mención a lo que refiere a la empresa minera y cómo se fue desarrollando, que es un aspecto importante en este sentido. Para esto la base bibliográfica es el libro de Catalano, que ahí les vamos a subir en el Petco. Y como siempre digo, quien quiera ampliar o quien quiera ver, quien quiera le interese el tema o quiera ver algún otro aspecto, les puedo recomendar o remitir alguna bibliografía adicional. Así que bien, vamos a empezar por ver los principales puntos ya para ir al programa. Bien, acá vemos, básicamente para tener en cuenta una idea inicial de cómo es la actividad minera en Argentina, de importancia en lo que refiere a su trascendencia y al producir de la actividad económica. En lo que a nosotros nos interesa, por ser la región del Comahue, vemos que Neuquén, en Andacollo, tiene un yacimiento, y tenemos otro en Río Negro, en Sierra Grande. Tenemos dos fuentes de producción minera. Actualmente, contemporáneamente, en Neuquén con una de sus empresas en problemas. Pero bueno, para que tengan en cuenta como dato de relevancia en este momento. Bueno, comencemos con el primer punto, que es la codificación. Ahí tenemos un ejemplar del Código Minero oficial de 1887, que es justamente del código que vamos a ver que se mantiene incluso actualmente en vigencia, con sus modificaciones, pero la base sustancial es la misma. Nosotros podemos trazar una línea histórica de codificación con los principales hitos, como hacemos siempre, para ver la evolución en la historia tanto constitucional como legal argentina. Por eso primero tenemos que señalar que podemos marcar un principal punto, aún en la colonia y aún en el derecho patrio, en los albores de nuestro Estado-Nación, que regía la minería a pequeña escala. Teníamos una minería básica, todavía funcionaban con el sistema de Baquianos, quien detectaba la mina, pequeños descubrimientos, pero bueno, existía una pequeña industria y producía, lógicamente, ganancias. Entonces, en ese primer punto, en esos primeros aportados, tenemos como pauta rectora las ordenanzas de minería de Nueva España, México, que son los primeros apuntes venidos del derecho colonial, que tenían de referencia como primer centro ahí Catalano lo destaca, una rigidez tal que era difícil, digamos, todo el sistema registral y cómo se apuntaba la clasificación de las minas.
rigidez tal que la tenemos incluso hasta nuestros días, como bien destaca ahí Catalano. Luego, otro punto central de esto para distinguir es que se basan en la concesión de la mina al descubridor. En este punto, nosotros vamos a ver ahora posteriormente cuáles son las principales etapas de la actividad minera. Pero tengan en cuenta esto, que las ordenanzas se basaban en un sistema fundamentalmente de la concesión era del descubridor. Luego, la necesidad de proteger los derechos del descubridor justamente impuso como consecuencia una revolución minuciosa, como decíamos. La concesión dejó de ser como era antes, incluso antes, digamos, de la etapa, estamos hablando ya de Europa, de la historia universal, como el derecho europeo, que quien otorgaba la concesión era, o el permiso para descubrir, era como una suerte de gracia o concesión medieval, digamos. Esto pasó a dejarse de lado por el sistema de una concesión legal, o sea, vamos a ver contractualmente cómo se fueron insertando estos títulos en los cuales el Estado empezó a otorgar los derechos sobre las minas. Y para esto es fundamental tener en cuenta que las minas forman parte del dominio privado del Estado y que por su importancia tienen mucho peso a nivel jurídico. Nosotros lo que tenemos que destacar en este sentido es cómo se juridificó una actividad que era tan importante como la minería. Bueno, ya formado el Estado-Nación, en la Constitución de 1853, con la reforma de 1860, perdón, luego de la batalla de Cepeda y el Pacto de Flores, tenemos dos artículos ahí. Uno originario, que es que persiste hasta nuestros días, que es el famoso artículo 67, inciso 11, que instauró esta delegación al Estado-Nación de dictar los códigos de fondo. Entre ellos, expresamente, se hizo mención a los códigos de minería. Pero además de eso, en el artículo 108, prohibió a las provincias dictarlos hasta tanto los dicte Nación, que era una cláusula de particular, podemos decir, cercenamiento a los derechos federales. Pero bueno, justamente por eso y por ese apuro, por así decirlo, porque había una situación de total falta de derecho en ese sentido, se sancionó el Código de Minería, fue uno de los primeros códigos que se sancionó en tal sentido, bajo la ley 1919, difícil de olvidar. Se sancionó el proyecto presentado por Enrique Rodríguez, que fue uno de los autores designados por el Poder Ejecutivo, y entró en vigencia en mayo de 1887. Básicamente el Código de Rodríguez, ahora lo vamos a ver bien, postulaba un proyecto con una fuerte raigambre unitaria y centralista, una idea de que las minas eran propiedad del Estado-Nación o de las provincias, pero con los poderes centralizados en lo que hace a la jurisdicción, lo que vimos antes, recuerdan esto del dominio y la jurisdicción, todavía estaba lejos la noción de dominio originario, lógicamente, pero sí, con que las decisiones principales en el derecho minero, en el trámite, en el procedimiento, formaban parte de Nación. Fue tan centralista incluso el proyecto que algunos artículos que fueron del libro que presentó este doctor, el doctor Rodríguez, fueron dejados de lado por el Congreso y finalmente sancionados. Luego tenemos como dato constitucional algo que vimos antes, que fue la reforma constitucional del 94, de 1949, la Constitución Nacional en la época de Juan Domingo Perón, que trató esto de que los minerales, las caídas de agua, los yacimientos, eran de propiedad del Estado Nacional. Lo cual, si bien abarca un conjunto de todos los recursos naturales, es también importante, lógicamente, conocerlo y tenerlo en cuenta en este punto. En 1955, caído Perón e instalado el gobierno de facto, se restableció la Constitución 1853-1860. Bueno, un dato de 1949, el de la Constitución peronista, que mantuvo la idea también, más allá de
esta distinción entre lo que hace al dominio de nación, mantuvo el 67 inciso 11 y esta idea de que los códigos fondos los dicta nación. Y después podemos apuntar o anotar diversas reformas, que ahora las vamos a ver, pero la idea originaria, digamos, del código de Rodríguez de 1887, son básicamente las mismas y se ha mantenido en algún punto inalterable. Ahora vamos a ver algunas reformas, pero en lo sustancial se mantuvo en este sentido. Así como en algún momento hablamos hace unos años de que se mantenía el código de Vélez, que era un código sancionado en esa misma época, bueno, acá todavía sigue vigente. Afortunadamente el Código Civil se actualizó. Bien, ¿cuáles han sido las reformas más importantes en este punto? Nosotros ahora vamos a ver las reformas más importantes contemporáneas. Ha habido otras reformas, pero estas son las más importantes a nivel tanto de la minería y de la empresa para que ustedes conozcan. En un primer punto, la ley 24.196, la ley 24.224, la 24.228, la 24.498 y la 24.585. Las tres primeras leyes, la 24.196 y las siguientes, han tratado de algún modo de fomentar la inversión minera, digamos, adoptar la visión de la minería como una actividad productiva y fortalecer más que nada las inversiones extranjeras. Recuerden, estamos hablando del año 1993, la primera etapa de los 90, esta idea de abrirse al mundo que tenía en su momento la visión política de ese momento, basada también en la idea de regulación, etc. Entonces, con esa idea, con esa impronta, se estableció una primera ley, que fue la 2496, que entre los puntos principales establecía este régimen de inversiones mineras la estabilidad fiscal por 30 años, o sea, se le garantizaba a aquellas empresas, personas físicas o personas jurídicas, de peso, un sistema en el cual se registraban, cumplían funciones, digamos, invertían, y de algún modo se garantizaba, por lo menos que fiscalmente iba a estar fijo todos los aspectos tributarios. Ahí hay un detalle de todos los impuestos, digamos, y cómo se iban a calcular. Por otra parte, también se establecían los equipos a precio internacional, es decir, se garantizaba de algún modo la ganancia, o por lo menos que se iba a reasegurar de algún modo la inversión, y propiciaban las inversiones de riesgo, es decir, aquellas inversiones que no tenían alguna seguridad en el sentido de recupero, pero sí que era una apuesta fuerte a la minería, digamos. Ahora vamos a ver que la minería tiene sus particularidades como empresa minera. Con el mismo sentido, se fue ordenando, se fue regularizando lo que hace a la actividad minera, se propulsaron las cartas geológicas, o sea, hacer un inventario de todo el sistema argentino, de dónde están los yacimientos, un mapeo constante, de algún modo para garantizar la existencia de las zonas más productivas. Ahí habíamos visto que en el primer punto el mapa de minero argentino y dónde estaban los principales yacimientos. Con el mismo fin se institucionalizó el Consejo Federal de Minería, en el cual estaba garantizada la participación del Estado Nacional y de las provincias, un representante para discutir las funciones. Recuerden, el año 1993 estamos hablando, es decir, estamos hablando de una época previa a la reforma constitucional y por tanto al reconocimiento del dominio originario. Entonces, esta idea de diálogo siempre fue bastante, ¿cómo decirlo?, en esta época punzante, digamos. Y la adecuación del canon minero, que estaba desactualizado, o sea, cuánto salía el canon minero. Recordemos, en esa época estamos hablando de la paridad cambiaria también, entonces van a ver ustedes, si ven las leyes, van a ver costos muy, muy bajos, digamos, en pesos, pero bueno, en esa época el peso era igual al dólar. Bueno, el Acuerdo Federal Minero también, la 24.228, que ratifica el acuerdo. La ley es básicamente el acuerdo, o sea, este acuerdo llegado entre nación y provincias, unificando procedimientos administrativos, permitiendo las extracciones a gran escala, y el punto central de esto es la eliminación de los tributos extorsivos. Es decir, eliminar esta cuestión de aquellos tributos que se
se imponían, digamos, de alguna manera en base al mismo bien, en la misma base imponible, digamos. Entonces ahí hay algunas cuestiones, para quienes hicieron derecho financiero, capaz lo habrán visto esto, este, de cómo es un mal, digamos, que ataca a la Argentina en este punto y que desvirtúa las inversiones. Entonces, con esa idea, Argentina, país enorme en este sentido, bueno, trataban de llegar a acuerdos sobre lo que hace a la minería. Tenemos después la ley 24 del 98, lo mismo, esta impronta se mantiene, digamos, una actualización del Código de Minería. Ojo, el Código de Minería igual sigue igual, digamos, siguió persistiendo del mismo modo. Lo que se hizo fue una actualización en algunos puntos, de algunas figuras arcaicas que existían, promoviendo la innovación en las prácticas de tecnología, y en cuanto a la minería nuclear, desregularizando, es decir, fomentando la participación amplia del mercado en este punto. Insisto, estamos hablando de un proyecto fuertemente liberal, en la época del neoliberalismo. Entonces, todas estas nociones de que el Estado juega como un actor, digamos, por fuera, como observando, controlando las reglas de juegos, protegiendo de algún modo también el dominio, pero sin intervención directa, digamos, sino que tratando de garantizar tanto lo fiscal como lo tributario para las inversiones. Entonces, todas estas leyes las van a ver desde ese sentido. Después sí tenemos una ley que de algún modo ya avanza al tema ambiental. Si bien en las anteriores leyes hay algún artículo que otro referido al ambiental, no había una protección ambiental plasmada en una norma como esta. Entonces la ley 24.585, que es del año 1995, vino a establecer algunos parámetros ambientales. Tal es así que algunos autores hablaban de que esta era la primer ley de presupuestos mínimos ambientales. Recordemos que la Constitución Nacional y eh, el concepto de presupuestos mínimos ambientales fue incorporado por primera vez en el año 94. Entonces, esta ley del 95 posterior ya podíamos hablar de presupuestos mínimos. Si bien la mayoría opina que no, que en realidad, primero, que no dice nada de presupuestos mínimos, y segundo, que es una actividad que no está establecida como ley de presupuestos mínimos, sino está establecida como una aplicación directa de pautas ambientales por fuera del concepto que es el presupuesto mínimo, o sea, fuera de esa cuestión del piso. Acá vamos a ver otra cosa, digamos, en algunos sentidos. Entonces, bueno, incorpora toda esta ley a lo que hace el Código de Minería, y habla de normas de protección y conservación ambiental en todas las etapas. Instaura un régimen de infracciones y sanciones de la órbita administrativa, estableciendo apercibimientos, multas, suspensión, la reparación de los daños ambientales, entre otros. O sea, una ley que básicamente se apunta principalmente a esta cuestión ambiental. Después de ese año, o después de esa etapa, estamos hablando de los 90, la cuestión de la minería quedó a algún punto eh, relegada, digamos, del debate político amplio en este sentido. Entonces lo que hubo después fueron leyes a nivel nacional, estoy hablando. Después hubo provincias fuertemente mineras, como vemos, que es, por ejemplo, San Juan, pero a nivel nacional, que es lo que por ahí a nosotros más nos importa, no hubo grandes leyes. Tuvieron estas tres leyes, la 25-25 encargada de incorporar algunas sustancias, al artículo 3, inciso C, que puedan ver en las clases siguientes con los profes de qué se trata. La derogación del trabajo a menores, que era alguna deuda pendiente, en las cuales se establecía. Había una norma del código originario en donde establecía como límite de edad para el trabajo de los niños menores de 10 años, entonces también se derogó. Y después una actualización del CAN, más allá de otras resoluciones y decretos que no nos importan tanto, solamente a modo de mención en este punto. Bien,
¿cuáles son los caracteres del código de minería? Porque acá nosotros estamos hablando de el código de minería, o mejor dicho, la codificación, el código de minería como algo que se mantiene, pero tiene algunos puntos que merecen ser conocidos. En un primer aspecto, la cuestión de que, por más que sea un código de fondo, que nadie lo discute, está dentro del 75 inciso 2 y regula todos los aspectos que hacen al fondo de la cuestión, determinados los derechos y obligaciones, el régimen de dominio, la explotación de sustancias, etc. También había un debate, digamos, si es un código de forma también. ¿Por qué? Porque el código minero, y lo vamos a ver a lo largo de las clases, también es un código de forma. Y ahí existiría un pequeño problema si nos vamos a lo constitucional. ¿Por qué? Porque todo lo de forma no es algo delegado a las provincias. Y si no es delegado, es algo que corresponde a las provincias fijarlo. Entonces ahí tenemos varias posiciones en este sentido. Ustedes van a ver que por un lado tenemos una visión como la de Catalano, que es el autor este que le dejamos el libro, que va a decir que eso está bien de algún modo porque la minería escaparía, digamos, diferente al resto de los códigos, porque protege un bien fundamental de interés público, que son las minas, por lo que provee a nación, digamos, por lo que trasvasa, digamos, el sentido federal, sino que es algo más importante. Entonces está bien esta regulación de los procedimientos, que hace a todo lo que refiere a la autorización, etc. Pero ¿qué pasa acá? Aquí decíamos, el campo de aplicación jurisdiccionales locales es más limitado que en otras actividades regidas por el Código de Fondo. En virtud de la potestad legislativa, exclusiva de nación, entre esas las potestades que tendría, determinar las categorías, establecer condiciones de exploración y explotación, reglar relaciones de derecho público de trabajo, el régimen de trabajo también de las minas. Son un montón de cuestiones que por ahí rebalsan, o sea, los poderes en este sentido son fuertes, digamos, del Estado central. Pero por otro lado tenemos una postura como la de Pigretti. Pigretti seguramente lo habrán visto, es un autor fuertemente federalista en cuanto al régimen de recursos naturales, que a algún modo dice lo que sosteníamos al principio y lo que cualquier observador constitucional podría advertir, digamos, de que el régimen de las minas, en cuanto a procedimiento, nunca se delegó a nación. Entonces, por ese lado, es filosa esa cláusula. Pero, en fin, sigamos. Acá tenemos, bueno, como tercer punto, el objeto del Código de Minería, cuál es la finalidad o la concepción, que son las que veníamos diciendo, establecer el régimen de dominio de los mismos yacimientos de sustancias minerales. Van a ver que el código establece categorías de minerales y en función de eso regula la propiedad de las minas, estableciendo de quién es, si el Estado, el particular, etc. Determina las condiciones bajo las cuales está permitida su exploración y explotación, o sea, cuáles son los recaudos, los requisitos establecidos por el Código de Minería para determinar para los exploradores, para la explotación y también para el descubrimiento, y en definitiva establecer cómo se adquiere, se conserva y se pierde el derecho a explotar un yacimiento minero. Eso dice precisamente el artículo 1 que acá vemos. El Código de Minería rige los derechos y obligaciones y procedimientos referentes a la adquisición, explotación y aprovechamiento de las sustancias minerales. Eso dice el artículo 1. Bueno, acá veíamos el Pigretti lo que dice el Catalano. Entonces ahí ven justamente que hay una cuestión debatida en algún sentido. No obstante, se mantiene vigente y en algún sentido se ve esto. Uno de los puntos justamente que es importante resaltar a la hora de hacer este primer avance que hacemos al derecho minero es lo que refiere a la autoridad minera. Por autoridad minera podemos establecer diferentes concepciones. Podemos decir que la repartición del Estado en el ejercicio de las atribuciones que acepta, transmita y resuelve las solicitudes de permiso de exploración y concesiones mineras de explotación y demás derechos conexos y vigila el cumplimiento de las condiciones de concesión. Para Beatriz Crom, que es otra autora más contemporánea en esto, la expresión aparece casi siempre rodeada de incertidumbre ante las dudas que concreta el alcance preciso.
pero que la organización adecuada de la autoridad minera, entendida el organismo responsable de aplicar el código minero, responde al precepto del artículo 75, inciso 2, y por tanto correspondería a las provincias elegir el sistema de autoridad que adopta su jurisdicción. En efecto, a lo largo de los años nosotros lo que tenemos es esta dispersión de jurisdicciones, entonces vamos a ver la autoridad minera de todo tipo. Vamos a tener diferentes sistemas. Básicamente hay 2 o 3 sistemas que son los clásicos, en cuanto a esta autoridad encargada de los permisos, de controlar que se cumplan las concesiones, etc. Por un lado tenemos un sistema de autoridad minera estrictamente judicial, es decir, el llamado juez de minas, que reconoce como únicas autoridades constitucionales a los tribunales de minas y en defecto de esto a los tribunales civiles o comerciales del lugar de ubicación de bienes, entregando a un juez de primera instancia o a un tribunal en la segunda la aplicación del Código de Minería. Entonces, todo esto se entraría dentro de la órbita del Poder Judicial. Ese sistema utilizado en Salta, en Catamarca, en Jujuy, este sistema judicial. Por otro lado, tenemos un sistema de autoridad mixto, o sea, de carácter administrativo y judicial. Según este sistema, la autoridad minera es en principio de carácter administrativo e interviene en todos los asuntos en los que esté comprometido el interés público minero. Acá tenemos en cuenta, y esto capaz lo vieron o lo van a ver dentro del derecho administrativo, que Argentina tiene tribunales, o sea, tiene tribunales administrativos, es decir, que ejercen jurisdicción, pero que no integran el Poder Judicial. Y como eso, bueno, una de las garantías que justamente se imponen para esto es que haya la participación judicial finalmente, o sea, que se tenga el derecho al recurso, pero bueno, más allá de esto, este tema, la minería entraría dentro de la órbita judicial y después la posibilidad de apelar justamente a la justicia por medio de un recurso directo o por medio de una apelación. Este sistema impera con diversas modalidades tanto en San Juan, Buenos Aires, Córdoba, es decir, países, una provincia fuertemente minera como es San Juan, y 2 centros urbanísticos fuertes, ciudades fuertes, como son la capital, la provincia de Buenos Aires y Córdoba. ¿Qué dice Neuquén y Río Negro en este sentido? Bueno, por un lado tenemos el Código de Procedimiento Minero Neuquén, es la ley 902, que fue autorizada también, que instituyó una dirección legal de minería, que actúa como una autoridad minera de primera instancia en el otorgamiento de derechos mineros, y una dirección técnica de minería encargada de ejecutar los planes de política minera provincial y asistir a la autoridad legal en los aspectos técnicos correspondientes. Ambas direcciones pertenecerían a la instancia del Poder Ejecutivo Provincial. Después existe la posibilidad precisamente de ir ante la justicia en procura de cualquier cuestionamiento a esa decisión del Ejecutivo. En Río Negro tenemos la ley Q112 también con actualizaciones. La última modificación es el año 2014, que estatuyó que la autoridad minera sería ejercida en primera instancia por una Dirección General de Minería, de manera similar al Código de Neuquén, y en una segunda instancia por el Poder Ejecutivo, sin perjuicio del recurso contencioso administrativo que se puede ejercer ante la justicia. Es decir, en ambos sistemas se utiliza un sistema mixto, como en la mayoría del país, digamos. Por un lado, una autoridad administrativa, que es la primera que conoce el tema del asunto, que otorga los permisos, controla, etc. Y después, que en cuanto a las decisiones, digamos, que se puede tener la garantía esta de conocer, digamos, de que la justicia sea la que diga la palabra final en este sentido. En el caso de Río Negro, por ejemplo, tenemos, para que tengan una idea de cómo se ejerce la autoridad minera, el ejercicio de la autoridad minera implica la facultad de otorgar los permisos de cateo, proceder al registro de los descubrimientos de las concesiones mineras, vigilar el cumplimiento de las obligaciones inherentes a tales actos, decidir en materia de permisos mineros, ejercer funciones de policía minera y proceder en caso de incumplimiento de las condiciones de la concesión al remate del mismo. Bueno, básicamente para que tengan una idea de las cuestiones de la autoridad minera. Ahora vamos a ver estos conceptos que son fundamentales de minería que probablemente lo vean en las próximas clases con mayor detalle, pero bueno,
como en las clases hago mención a ellos y también voy a seguir haciéndola, por ahí está bueno que los conozcan. ¿Qué es la prospección, la exploración, la explotación y el beneficio, que son los conceptos bases en la minería, en el derecho minero? Por un lado, la prospección. La prospección es el reconocimiento superficial y extensivo del territorio en búsqueda de yacimientos mineros o de estructuras geológicas favorables a su presencia. Es el primer contacto, digamos, que el hombre establece con el medio geográfico. Como decíamos, en tiempos pasados esta tarea originaria la hacían los buscadores de minas. Hoy la búsqueda se hace en forma interdisciplinaria, hay equipos científicos, técnicos, estaba esta cuestión que les decíamos, que decía de la ley sobre el carteo geológico, etcétera, digamos. O sea, una evolución en este sentido, más allá de las normas. En segundo paso, la exploración, digamos, que es la operación que se hace ya en el área terrena más circunscripto y respecto a un yacimiento identificado. O sea, pasada la etapa de prospección, donde se tiene alguna probable certeza de que existan minerales dentro de ese lugar, bueno, se hace la segunda etapa de que la exploración ya circunscribiendo este sentido. El verdadero objeto de la exploración es determinar la importancia económica del hallazgo para establecer las posibilidades de explotación comercial. Tanto la prospección como la exploración, ahí marca Catalano, tienen por objeto reunir antecedentes que permitan tomar decisiones para las actividades subsiguientes. Por eso, él las llama que ambas etapas, tanto la prospección como la exploración, forman parte de la llamada industria de información, que es conocer en este sentido, previo a hacer una inversión fuerte en este punto. Bueno, la tercera etapa ya es la explotación, que es la operación ya donde se extrae o arranca el mineral yacente. Las técnicas de explotación son muy diversas, vamos a ver que son que dependen de la forma de presentación de los yacimientos, ejecución de labores subterráneas, perforaciones, socavones, a veces se hacen remoción de cerros enteros, la llamada minería a cielo abierto, controvertida. Bueno, hay muchísimas técnicas que el código recoge y que, bueno, justamente se van actualizando con el correo de la tecnología y de la ciencia que son aplicadas. Y finalmente, el llamado beneficio del mineral, que es la operación final, que ya cuenta con el objeto, digamos, de la exploración para convertirlo en sustancias útiles a las industrias consumidoras. El beneficio cierra el ciclo de la industria minera, ya que permite ingresar ese producto al tráfico comercial. Como para ir cerrando esta primera parte, hay una de las autoras, Beatriz Cron, justamente, de la Universidad de Buenos Aires, que es una de las que más conoce en esta materia, habla hace una relación entre lo que es minería y ambiente, digamos. ¿Por qué? Porque justamente estamos hablando de una actividad que cuenta con muchas controversias. Ella parte de la base de decir, es verdad, la minería, a ver, es una actividad potencial y realmente dañosa al ambiente. Como decíamos antes, estamos hablando de alteraciones fuertes, a veces de la destrucción de cerros enteros para obtener el material en procura de este mineral. Entonces, justamente por esta cuestión, que a lo largo de los años, incluso ya con el conocimiento de una cuestión ambiental fuerte, se ha tenido presencia, digamos, o cuestionamiento, los cuestionamientos han sido mayores, bueno, se habla ya, o se ha hablado ya de una nueva minería, donde se incorpora el valor ético con un enfoque basado en el desarrollo social, es decir, que esa minería que en su momento se hacía totalmente desprovista de los patrones ambientales o con el fin solamente lucrativo de obtener ganancias, que ahora pueda incorporar los conceptos ambientales sin, de algún modo, o sea, sin olvidar que es una actividad que va a dañar al ambiente, o sea, va a provocar una alteración ambiental fuerte. Bueno, pero justamente para eso se habla de incorporar, digamos, de tener en cuenta este concepto de desarrollo sustentable, sostenible, del que hablamos en las primeras unidades, y que justamente la incorporación de la valoración ética como elemento del paradigma ambiental del que hablamos con Lorenzetti en su momento pueda hacer de la minería una actividad productiva que tenga licencia social, es decir, que tenga de algún modo el respeto
perpetuo, digamos, de la sociedad. Hoy justamente la actividad es controvertida y es producto de fuertes debates incluso. Ustedes conocen o tendrán en cuenta esta idea de que la minería incluso provoca alteraciones ambientales, deja pueblos fantasma, etc. Y que por otro lado, la otra posición por ahí se basa en que la minería a veces levanta pueblos, produce fuentes de trabajo, etc. Entonces, este es el debate que se da en este punto de minería de ambiente. Que yo se lo señalo acá para que lo tengan en cuenta también y y que de algún modo, como siempre digo, bien vale la pena conocerlo para que en los debates podamos argumentar y que el argumento justamente sea, que es lo más importante, digamos, a nivel jurídico. Después vamos a ver bien lo que en la segunda parte de esta clase, lo que hace la empresa minera, donde podemos desarrollar con con una mayor fuerza, lo que de la mano de esta autora, lo que hace a la empresa minera y la actividad sobre este punto. Así que bueno, lo vemos en la segunda partecita.